En Chile, el mundo del sindicalismo se ha visto progresivamente mermado, esto tras una serie de políticas establecidas durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet y que cambiaron totalmente la cultura sindical que existía en nuestro país hasta ese entonces. Sin embargo, los derechos laborales constituyen una de las bases más importantes dentro de las políticas públicas. ¿Por qué es relevante seguir hablando de sindicalismo? ¿Qué relevancia tienen acciones tan trascendentales como la negociación colectiva? De eso y más conversaremos en este nuevo capítulo de Conciencia Activa con el abogado laborista y de derechos humanos Miguel Yáñez, como siempre desde la disquería y librería popular de Recoleta, Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de nuestro podcast. Vamos contigo, César Agüey. Gracias, querida Catalina. Desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta, estamos en un capítulo más de Conciencia Activa en todas nuestras plataformas. Por favor, me gusta, ojalá que hagan comentarios. Es todo un equipo que de verdad somos un grupo de profesionales que trabajamos solamente con el afán de aportar a este país en temas que habitualmente están como censurados o tocados así como quien no quiere, como la caletera de la autopista, así como una cosa que no se vea mucho. Bueno, ese es el tema. Hoy día queremos hablar de la situación de las trabajadoras y los trabajadores en este Chile 2025. ¿Qué pasa respecto a las negociaciones colectivas, el tema del capital, el tema del trabajo, de lo que significa una relación trabajador-trabajadora, empresario-empresaria, etcétera? Y para eso hemos invitado a un tipo muy sensible y con gran conocimiento de la materia. Es de hecho abogado de derechos humanos y abogado laboralista. Me refiero a Miguel Yáñez. Miguel, gracias por estar aquí en Recoletras, Conciencia Activa. Muchas gracias, César, por la invitación y a todo el equipo. Me encuentro muy feliz hoy día en este programa y de poder hablar de cosas que le interesa a la gente y especialmente del ámbito laboral, que actualmente está bien dañado por el capitalismo. Cuando hay un tema laboral, por ejemplo, no se le paga las imposiciones, te invento, a un trabajador o trabajadora, ¿es un tema que tiene que ver con los derechos humanos o es simplemente un incumplimiento laboral? No todo es violación de derechos humanos. Cuando se trata de una violación de derechos humanos, estamos hablando que el Estado, como agente estatal, está infringiendo los derechos fundamentales a través de una política. En cuanto a una no pago de una cotización, es un tema entre privados, si es una empresa privada, y si es una empresa estatal, se refiere a un cumplimiento de carácter contractual. O sea, si un carabinero, por ejemplo, me tira un tiro y me mata ahí afuera en la avenida Recoleta, por ejemplo, después de salir de este programa, ese es un crimen que tiene que ver con los derechos humanos. Pero si me mata una persona común y corriente como yo afuera, ¿no tiene que ver con los derechos humanos? Una persona que no pertenezca al ámbito estatal. Buena pregunta. No, ahí ya es que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, primero tiene que ser parte de una política del Estado y un agente del Estado o una persona que tenga el poder sobre un grupo determinado, por ejemplo, un ejército no regular, que puede ser un ejército privado, pero tiene mucho poder para organizar y tener una implicancia en el pueblo. Pero si un carabinero te mata afuera, no necesariamente eso va a ser una violación de derechos humanos, puede ser un delito común, porque si no es parte de una política de Estado, se transforma solamente en un delito común. Pero lo que pasó en el estallido social, donde Carabineros torturaba a gente, era parte de una política según los criterios de, como yo, abogado de derechos humanos, que sigo una política de Estado. Tú estás metido en muchos casos de lo que fue el estallido social en nuestro país, ¿o no? Exactamente. Sería bueno, independiente que vamos a hablar del tema laboral, que nos contara, porque hay no sé cuántos casos, leía el otro día, 260 casos que todavía no están los culpables de quienes dispararon a los ojos de las personas que se manifestaban. Sí, es una decisión muy preocupante por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público, porque a mí me tocó asumir patrocinios de 20, 30 querellas, y de esas 30 querellas solamente 2 tienen sentencia. Y el 80% la Fiscalía no decidió iniciar persecución penal, sino que archivó las causas, diciendo que no habían antecedentes y en mi opinión no quisieron, porque no hay compromisos con los deberes del Estado chileno de perseguir este tipo de delitos. Acá no hubo hechos aislados por parte del Estado gobernado por Piñera, sino que fue una política permanente especialmente entre los meses de octubre del 2019 a marzo del 2020, cuando comienza la pandemia. La política del Estado chileno a través del presidente Piñera fue que las fuerzas de orden y de seguridad no
controlaran el orden público, sino que dañar derechamente a los manifestantes, tratarlos como criminales, sacarles los ojos, matarlos. Perdón, Miguel Yáñez, tú dices que el presidente Piñera le dice a los carabineros, al alto mando, por favor, vayan en el caso de Santiago, vayan a la plaza de Baquedano, Plaza Italia, como se llamaba después, plaza de la, ¿cómo se llama? Plaza, ahora se le dice la plaza de la dignidad. Muchas gracias, querido amigo, querido Ciel. Ya, les dice el presidente Piñera, oye, vayan, dispárenle a los ojos, dispárenle acá en el estómago, dispárenle en las piernas a la gente, háganle daño. ¿Una cosa así? Sí, las políticas de violación de derechos humanos no es que Piñera haya sacado un decreto y diga vayan a violar los derechos humanos de los... No, esto se entiende por el comportamiento del cuerpo de carabineros y de la fuerza de orden, y a través por ejemplo, a fines de octubre del año 2019, cuando estamos en pleno estallido, ya habían informes de diferentes organismos de derechos humanos de la cantidad de gente que estaba siendo cegada por la fuerza de orden, disparando directamente a los ojos. Se estaban usando balines que dañaban, y a pesar de esos informes, que también estaba en manos del Ministerio Público, Piñera ordenó comprar más municiones del mismo calibre. Entonces ahí se entiende una política no directa del presidente, sino que con su actuar y omisiones, uno entiende que eso era la intención de él. Perfecto, y cuando se quema, por ejemplo, el Centro de Arte Alameda, que hasta el día de hoy creo que no funciona, cuando se quema en una iglesia cercana, se quema una sede de la Universidad del Alba o de la Universidad Pedro Valdivia, en ese instante alguien puede estar viendo este programa y decir, pero si estaba metido el lumpen ahí. Sí, lamentablemente, para ojos o la vista de la gente común y corriente, muchas de esas situaciones que se dieron, había agente infiltrado de carabineros. De hecho, ya... ¿Eso está comprobado, Miguel Yáñez? Está judicializado y está comprobado a través de sentencias judiciales. Perfecto. Donde se ha destacado la infiltración de estas personas o jóvenes que fueron acusados por parte de Carabineros en el incendio, creo que fue de la iglesia o del centro Alameda, fueron absueltos porque no hubo participación de ellos, sino que se demostró que agentes de Carabineros participaron activamente incendiando o llamando a otras personas a incendiar la iglesia. ¿Cuándo se va a resolver este capítulo? Si es que alguna vez se resuelve lo que ocurrió en lo que le pasó a Chile en 2019 en octubre, ¿crees tú, Miguel? A ver, lamentablemente el principal responsable murió, que fue Piñera, y de ahí existe persecuciones penales que lleva a cabo la fiscal Chong, y donde se ha formalizado por este tipo de crímenes de lesa humanidad al ex general Yáñez, que no es mi tío, sino conciencia de nombre nomás, y al ex general Rosas. Esos dos son actualmente involucrados como parte de estos delitos. Yo, como querellante en otras causas, por ejemplo en la causa de Fabiola Campillay, nosotros ampliamos esa querella a las autoridades del momento, que eran la encargada de supervisar el control de Carabineros, que está el general Yáñez Rosas, el ministro Chadwick, que fue sacado por una acusación política, Blumel, parece, no me acuerdo, el ministro es el otro, que son los grupos de personas civiles que estaban encargados en ese momento de controlar, supervisar cómo se estaba ejerciendo el poder político y militar en la población civil. Pues acá tenemos que tener en cuenta que las armas las tiene el Estado, por lo tanto no podemos decir que acá, como dijo un fascista chileno hace poco, que acá había una guerra, porque acá no había una guerra, sí, no habían dos ejércitos, no puedes confundir la manifestación con un ejército. Yo me manifesté limpiamente y no soy un delincuente por eso. Así que eso tenemos que aclararlo. Bueno, agradecerte en nombre de los derechos humanos el compromiso que has tenido tú precisamente con esta área de la sociedad, de la humanidad en nuestro país. Y ahora vamos a pasar al tema que nos convocan. Yo dije Miguel Yáñez, abogado en Conciencia Activa, abogado de derechos humanos. Quedó claro por qué es abogado de derechos fundamentales y también abogado laboralista. Hoy en Chile tenemos aproximadamente un 20% de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Si fuera tan buena la sindicalización, me imagino que más personas estarían sindicalizadas, pero no lo es. Sí, es un tema preocupante, pero ese 20% que son acreditados a través de fuentes como la OIT y la Dirección del Trabajo, es una herencia del programa laboral de Pinochet en los años 80, donde destruyeron los sindicatos,
donde se quiso también criminalizar a los que formaban parte de un sindicato de la CUT, y esa transformación cultural del trabajador y la trabajadora chilena influyó en los años 90 para no estar sindicalizado al día de hoy como uno quisiera. Porque el sindicalismo, la organización sindical, es un contrapeso para el empleador en el buen sentido de la palabra, porque una persona individual no tiene el mismo poder negociador que un sindicato, son dos fuerzas distintas. Una persona sola no puede negociar, sino que firma el contrato que le da a su empleador. Distinto es un sindicato que con mayores socios puede obtener mejores beneficios con sus asociados u organización. Del tiempo de la dictadura civil-militar debe venir esto de que los sindicatos es una tropa de gente floja, que lo único que quiere es poco menos es esquilmar a los empresarios, que es gente que está en esa nomás. ¿Qué sientes tú y qué es malo? Porque si un trabajador, Miguel Yáñez, abogado, es bueno o buena, te va a ir bien. Eso lo conversábamos incluso la otra vez, me acuerdo, en otro medio contigo. Si te va a ir bien, ¿para qué te vas a meter en problemas sindicalizarte? Ese es puro rollo. Sí, sí, bueno, eso, primero sindicalizarse es voluntario, pero para que una persona tome esa decisión de sindicalizarse o no, tiene que ser educada, es decir, ¿qué es enseñarle qué es un sindicato, cuál es la función de un sindicato, qué beneficios se pueden obtener o no con un sindicato. Y cuando esa persona es educada y formada, ahí puede tomar una decisión consciente. Pero si vamos con esa caricatura que hacen los empresarios, como tú lo mencionaste, de que el sindicalista es flojo o se roba la plata del sindicato, que no es verdad, o por un caso aislado que puede ser, no vas a todos a acusarlo de lo mismo. Creemos que tiene que haber una educación y una formación de todos los trabajadores en esta materia. Entonces, ¿la CUT lo está haciendo, por ejemplo? Sí, la CUT está, como se dice, preparando a las trabajadoras y trabajadores, no que estén afiliados a la CUT, llamando a cursos, digamos, para hablar de estas materias, que pueda ir cualquier trabajador o trabajadora, sí, o alguna otra instancia, Miguel Yáñez, abogado. Sí, hay varias instancias. La CUT tiene procesos de formación, también la Federación de Empleados Particulares, que yo trabajé con ellos varios años. Y otras organizaciones sindicales que son a la par de la CUT, tienen procesos de formación, pero no con la masividad, porque ellos forman a los cuadros, a las personas que ya son parte de un sindicato, pero esto tendría que abrirse más, o que el Estado chileno viera una política de enseñanza, no solamente de los derechos laborales, sino de la importancia del sindicalismo. Acuérdense, hace poco conmemoramos, un nuevo 1 de mayo, pero el 1 de mayo tiene un origen sumamente nefasto para los trabajadores, porque fue en Chicago, si no mal no recuerdo, sí, donde hubo una manifestación por parte de trabajadores que querían trabajar 8 horas y no ser esclavos, y el Estado, el gobierno de Estados Unidos los mandó a asesinar por reclamar. Entonces, la conciencia que uno debe tener de los sindicatos y de las organizaciones tiene que también tener la historia al momento de uno de decidir por qué se sindicaliza o no. A ver, ¿qué dirías tú aquí en Conciencia Activa? ¿Es para equilibrar la balanza simplemente que hay que sindicalizarse? Usted que está en su empresa, en su trabajo, incentive el sindicalizarse por eso, porque va a obtener mejores condiciones económicas si se sindicaliza. Sí, este es un llamado para ti, trabajadora o trabajador y empresario. Primero para el trabajador. La importancia del sindicalismo es que van a formar un contrapeso dentro de su empresa, y donde van a poder negociar mejores derechos y remuneraciones para sus organizaciones. Y eso implica, si un trabajador tiene mejores condiciones laborales, va a trabajar de mejor forma, le va a gustar ir a su trabajo o se va a sentir seguro en su trabajo. Y el empresario, que tiene un sindicato fuerte, responsable, ese contrapeso no va a perjudicar su empresa más, sino va a beneficiar a sus trabajadores, y va a tener una mejor producción, porque va a tener trabajadores con derechos ya asegurados y con beneficios que van a influir en su calidad de vida. Y eso es lo que queremos más que nada, que un trabajador... Claro, pero una empresa, yo me pongo en el papel del empresario. Dice, a ver, aquí estoy con mi grupo de trabajadores. Yo hoy día me puedo comprometer. Efectivamente, en la negociación me puedo comprometer a estas condiciones. Pero ustedes saben cómo está el mundo del trabajo.
Yo no sé mañana con toda la competencia que existe si voy a poder cumplir estos beneficios que ustedes han ganado por todos los años que llevan a cabo, lo que hemos acordado. Yo no sé si en 2 años más voy a poder cumplir esto. ¿Qué pasa ante eso? Por eso en el proceso de negociación colectiva los contratos son a 3 años máximo. Y uno piensa cuando negocia, me ha tocado estar en muchas negociaciones colectivas, tanto el sindicato como el empresario muestran sus cartas, el empresario muestra su actividad económica del último año o últimos 2 años para que el trabajador sepa si ganó o no la empresa, y los trabajadores conforme a eso le presentan un contrato colectivo que tiene que estar de acuerdo a la realidad de la empresa. Por lo tanto, acá no se trata de que el empresario llegue con un cheque en blanco a la negociación a firmar, no. Esto es súper responsable cuando los trabajadores a través del sindicato negocian colectivamente, porque ellos saben cómo está su empresa, porque un trabajador tampoco va a querer que su fuente de trabajo, de producción, desaparezca. Entonces no va a exigir cosas que sabe que no se van a cumplir. Pero si yo acordé en esa negociación a 3 años, por ejemplo, un bono por, no sé, por antigüedad, y después de los 3 años yo parto de cero en la nueva negociación porque le digo, no puedo cumplir con este bono que prometí en la negociación anterior. Ahora yo no puedo. No, ahí hay un concepto que se llama el piso mínimo, que tú no puedes partir desconociendo lo que ya se reconoció en una antigua negociación. Ahora, se pueden tener gestos si la empresa está muy mal y hay un gesto de responsabilidad, sí, podría haber, pero eso ya es parte del sindicato, cómo lo toma en su momento. Pero igual hay una empresa, o sea, yo personalmente, una empresa que después de 3 años sigue funcionando bien y no se va a la quiebra, porque una empresa cuando se va a la quiebra tiene ciertos síntomas que va viendo el trabajador, no sé, va cerrando departamentos, va insinuando. Entonces uno sabe que le va mal a la empresa, pero si dura bien, mantiene la misma productividad mensual, anual, no hay problema. Mira, un ejemplo te voy a dar de una irresponsabilidad en una negociación colectiva que pasó en San Bernardo, que es mi comuna. El alcalde, esto lo digo con mucho respeto al alcalde, lo conozco, lo apoyé en su momento, pero fue una irresponsabilidad, no sé si de él o su equipo jurídico. En el 2021 negociaron con un sindicato muy grande. Y entiendo que ¿Sindicato municipal? El sindicato de profesores de la corporación. La corporación, perfecto. Que tiene como 1.000 trabajadores. El tema es que le pasaron la primera propuesta, que era muy buena para los trabajadores, y como White, el alcalde es profesor, llegó y lo firmó sin haber estudiado el contrato, ninguno de los asesores, no sé qué pasó, que no lo estudió. Y ¿sabes qué? La brutalidad de eso fue que, por ejemplo, un trabajador que ganaba 400.000 pesos pasó a ganar un asistente casi 1 millón de pesos en ese contrato. ¿Y cómo se resolvió eso? No, esto no se ha resuelto porque se han ido, porque el alcalde cuando lo firmó se dio cuenta que después no podía cumplir. Y hay un problema. Pero ahí no está la directiva del sindicato para aplicar criterio. Es que el sindicato también, yo creo que se aprovechó de la buena voluntad. No quiero hablar mal, pero creo que ahí hubo una mala negociación. Si bien se firmaron buenos derechos para los trabajadores, se sabía que no se iban a cumplir. Ya, fue una cosa en el aire, entre comillas. Exacto. Pero, oye, ahora, ¿qué se requiere, abogado laboralista Miguel Yáñez en Conciencia Activa, desde Recoletras en Recoleta, para sindicalizarse? ¿Cuál es el mínimo máximo de trabajadores, qué sé yo? Mira, nuestra ley laboral establece requisitos para empresas que tienen menos de 50 o menos trabajadores o 50 o más trabajadores. Para las empresas de 50 o menos trabajadores se requiere de 8 trabajadores o trabajadoras para formar un sindicato, pero deben constituir, a lo menos, si por ejemplo tienes 50 trabajadores, en el plazo de 1 año, tener la mitad de los trabajadores, 50% ya sindicalizados. ¿Cómo? Tenemos una empresa de 50 o menos trabajadores. Ya. La ley dice que tienen que, para constituir, solamente necesitan 8. 8. Pero después cuando se constituye hay que contar la totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, si tiene 40, esos 8 después tienen que formar en 1 año el 50% para Perfecto, que siga funcionando. para que se pueda, perfecto. O si no va a dejar de funcionar. Ya, y cuando no existe esa cantidad de trabajadoras, ¿existen otras instancias como comisiones de negociación simplemente? Sí, se establecen ciertas comisiones, pero eso es muy dañino para la negociación, porque el organismo que debe tener la facultad de negociar
siempre debe ser el sindicato, porque si hay dos entidades que están negociando paralelamente, una que se forma solamente para negociar, que estas comisiones que se forman especiales, va a ser un contrapeso no para el empleador, sino para el sindicato. Entonces, esa figura debería desaparecer, porque... ¿A ti te parece que no contribuye? No contribuye para nada. Sino lo que tenemos que fomentar es la organización sindical, no estos grupos especiales que solamente se forman para negociar y después desaparecen. Oye, yo me imagino que está apareciendo en cámara el mail, el dónde ubicar, ¿no es cierto?, a nuestro invitado de hoy, porque yo creo que este tipo de conversación genera que algún sindicato o alguna empresa, algunos trabajadores y trabajadoras que de repente quieran formar un sindicato, puede ser una buena asesoría, o algún trabajador que esté pasando la mala a propósito. Sí, una negociación colectiva, un despido injustificado. A eso voy. ¿Cuáles son los temas hoy día que llegan a tu oficina? ¿Qué estamos viviendo las trabajadoras y los trabajadores? ¿Cuáles son nuestros temas más sensibles? Hoy en día me está llegando mucha denuncia por tutela laboral. ¿Cuál es la tutela laboral? Es un procedimiento ordinario especial que se reguló hace una década más o menos, donde un trabajador, si se siente que su empleador está vulnerando sus derechos a su integridad física, psíquica, su privacidad, el derecho al trabajo, a veces, por ejemplo, un maltrato verbal, se siente discriminado, puede demandar sin necesidad de renunciar a su empleo y demandar para que el tribunal los condene en este sentido a pagar una multa y una indemnización por daño moral. Ya. ¿Eso no tiene que ver con la ley Carin o no? No, la ley Carin se promulgó el año pasado, pero sí robustece este proceso de tutela laboral. La ley Carin obliga más que nada al empleador a prevenir, investigar y sancionar el bullying, la discriminación o el maltrato que sufre un trabajador en su jornada diaria de trabajo. Así que fue una buena ley para complementar todo el proceso de tutela laboral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un tema también que muchas trabajadoras y trabajadores deben vivir, el tema de las famosas cotizaciones? ¿Cuando están impagas? Cuando están obvio. Sí, no, positivo. La pregunta... Claro. Quiero que me paguen 2 por mes, por favor. No, mira, las cotizaciones es una obligación legal que ¿Pero eso es común hoy día o no? ¿O está más controlado? No, está más controlado porque hay diferentes herramientas legales para perseguir a los empleadores que no pagan estas cotizaciones o la declaran supuestamente y después no la pagan. Claro. Y eso perjudica al mismo trabajador porque el trabajador que no tiene cotizaciones al día no puede acceder a la salud pública o privada si es que tiene una ISAPRE o le puede afectar en sus fondos de pensiones en el futuro. Entonces tanto la ley laboral como la penal castigan a ese empleado a través de diferentes figuras penales como la apropiación indebida o también con sanciones administrativas o multas que le aplican al empleador que no paga las cotizaciones. Oye, otro tema, yo aquí hablo desde la experiencia, estamos dialogando en Conciencia Activa con el abogado laboralista Miguel Yáñez, lo hacemos desde Recoletra. Otro tema que muchos trabajadores y trabajadoras han vivido es el famoso multi-root, que lo ocupan muchas empresas, desgraciadamente. Entonces, de repente uno como trabajador, a mí me pasó, no sabe que la empresa te tiene en un root a ti y a ti como trabajador en otro root. Entonces, después tú no puedes probar que pertenece al root de la empresa porque lo cambiaron sin avisarte o cosas por el estilo. ¿Qué pasa con los famosos multi-root? ¿Cómo se da eso? Sí, es una mala estrategia de grandes empresas, pues, las que generan más riqueza en este país. No, la mía era bien pobre, la verdad. No, aparentemente. Sí, aparentemente, pero hay subterfugios para que no los demanden laboralmente o negociar o dividir a veces los sindicatos en diferentes root. Pero en este sentido la ley laboral protege al trabajador a través de la unidad económica, es decir, si una empresa tiene diferentes root, pero el empleador, los representantes son los mismos, tienen el mismo giro, el mismo domicilio, uno puede demandar a estos diferentes root a través de esta unidad económica, le pide al tribunal que los declare como un mismo empleador y generalmente sí se da esta situación y a favor del trabajador. El problema es que hay que demandar. ¿Cuánto duran los juicios laborales, Miguel Yáñez, en Conciencia Activa? Promedio, digamos. Cuando un trabajador te plantea los mismos temas que yo te decía. Se está dando ahora un problema grave en los tribunales de Santiago y San Miguel. San Bernardo no tanto.
En San Miguel tenemos, si bien los juicios pueden ser rápidos porque tú deduces una demanda, te llaman a una audiencia preparatoria, que es la primera, después de 30 a 45 días, puedes llegar a acuerdo, si no, te vas a la segunda audiencia de juicio, que debería ser en unos 30 días más. O sea, puedes realizar el juicio en 3-4 meses. El problema que se está dando en San Miguel, que los jueces no están dictando la sentencia dentro del plazo legal. Yo tengo un caso que se ha demorado más de un año en dictar sentencia. ¿Pero eso a qué se debe? ¿Qué razones de fondo hay? Según, es que no hay de fondo, no. Ellos dicen, uno pide que se dicte sentencia y dicen que tienen mucha carga arrastrada por el COVID. Ya. Pero eso no puede ser algo que pese por el trabajador, porque el trabajador necesita una justicia en un tiempo razonable. El tiempo razonable lo da el mismo Código del Trabajo, que se debe dictar no más allá de 5 días después de realizar la última audiencia. Y también la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de eso, de que debe haber un tiempo prudente, y este tiempo ya no lo están respetando, ya se transforma, ahí podríamos hablar de una negación de justicia, y eso la Corte Suprema debe resolverlo y revisar. En Santiago, si bien se están dictando sentencias dentro del plazo, el problema es que entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio hay más de un año, más de un año de distancia, y eso ya sobrepasa todos los plazos legales. El otro día veía una entrevista voy a citar el medio, si no me equivoco, de Agricultura TV. Creo que era empresario de apellido Varela. No recuerdo si alguien me busca por ahí de apellido Varela, no sé si un gran, parece que sí. Y conversaba con la persona que lo entrevistaba y él decía, a propósito de la ley Karin, el tema de los trabajadores, decía, mira, si para evitar estas cosas, siempre, hasta ahí yo te voy a decir donde me hizo sentido, siempre en los trabajos hay discusiones, hay cosas, y para evitar estas cosas que vamos a empezar a tochar los tribunales porque me dijo esto, porque me levantó supuestamente la voz, porque lo importante, porque eso siempre se da, y para qué vamos a tochar los tribunales con eso, es de generar un mercado del trabajo dinámico, donde si a ti no te sientes cómoda o cómodo en tu trabajo, sales a buscar trabajo y te vas a trabajar donde te sientas cómodo. Ahí yo dije, hasta ahí dije, por ahí me empezó como a mover como Sandro el piso. Agritortura se llama. No, pero es una desfachatez del empresario, porque lo que necesita un trabajador hoy en día para su seguridad personal y familiar y social es la estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que por lo menos él se sienta mientras produce su fuerza de trabajo, le da productividad a la empresa, él deba estar lo que él mismo voluntariamente esté. Como pasa, la estabilidad laboral se da mucho en el sector público, porque hay otro tipo de contratos y hay asociaciones más fuertes a veces. Pero con esa opinión del empresario, lo que está llamando la flexibilidad laboral es decir que el trabajador en sí mismo no se considera una persona con dignidad de derechos, sino como un número más de la empresa. Y eso es grave porque estamos retrocediendo a la época de la revolución industrial, donde Marx ya hizo el diagnóstico de que el trabajador era un mero tornillo de la empresa, pero no tenía derechos. Entonces no podemos retroceder en eso. Ahora, el tema... el tema de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, ni hablar de las personas que se están jubilando, que paréntesis, me queda bien poquito. Mi pregunta es, ¿por qué siempre están topando entre la miseria y un poquito más arriba de la miseria para que te puedas dar vuelta y tratar de llegar al día 20 de cada mes? ¿Por qué no se puede pagar en nuestro país mejores salarios? Abogado laboralista Miguel Yáñez en Conciencia Activa. ¿A qué se debe esto? Es un tema muy importante y voy a tomar las palabras de la candidata Yanez Jara, que habló ya no del sueldo mínimo, sino de un sueldo ético, moral, no me acuerdo bien el concepto, o vital, perdón, sueldo vital, que es decir cuál es el sueldo que una persona, una familia necesita para vivir dignamente mes a mes. Porque si hablamos del sueldo mínimo, esto se da a través de una negociación entre diferentes entidades que la fija después el Estado, pero no tiene en conciencia lo que significa llegar mes a mes, sino que le da una base mínima para sobrevivir. Pero el sueldo vital incluiría muchas variantes, vacaciones... Bueno, venir acá a Recoletra, que los libros son baratos, y comprarse un libro, por ejemplo, eso parece que no está. Sí, exacto. Entonces, por eso es tan miserable el sueldo mínimo, porque uno, es el mínimo para sobrevivir.
y después las empresas pagan ese mínimo pudiendo pagar más, porque muchas empresas, las grandes empresas producen mucho Sí, riqueza. ¿y qué pasa con las llamadas pequeñas empresas o medianas empresas que dicen, mira, a mí cada vez que sube el sueldo mínimo yo tirito, porque apenas podemos? Porque no son solamente las 500 y tantas lucas, es la cotización, es todo lo demás. Sí, pero es que es un argumento súper descontextualizado y poco fiable, porque una empresa que no es capaz de pagar un sueldo mínimo a un trabajador, entonces no es una empresa viable, debería cerrar, lamentablemente. Es un argumento que se usa para no... Mira, cuando se dijo que se iba a subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos, los empresarios reclamaron que iba el fin del mundo, y mira, no ha pasado nada, nada, absolutamente nada. Eso se lo escuché al fallecido presidente del Partido Comunista, don Guillermo Teller, decir, si una empresa no puede pagar un salario, tiene que cerrar. Sí, es verdad, y ninguna empresa cerrada porque suben el sueldo mínimo. Y se tiene que subir porque las cosas suben con este sistema capitalista. ¿Sí? A ver, todo este sistema está fundado en que el precio de las cosas deben subir anualmente. Pero tú no puedes mantener al trabajador con el mismo sueldo mínimo hace 10 años, o sea, 180, no puedes, pues, tienes que subirlo. Y los empresarios lo saben eso, porque los empresarios ganan muchos. Y si yo no gano, si yo soy prácticamente un trabajador, porque algún empresario te va a decir eso, yo tengo una pequeña empresa, amigo mío, yo aquí en mi carnicería trabajo con tres amigos, 2 más, y yo soy un trabajador más, me saco la mía, chica. Entonces, ¿cómo me va a decir cosas que yo conozco? Es una figura, ¿verdad? Porque si una persona es dueña, trabaja y es dueña de su empresa, no entra dentro del concepto de pequeña y mediana empresa. Es como... Deberíamos también blanquear esa conversación, legitimar, porque todo el que vende algo se cree microempresario, pero no es así. Un trabajador que buscó otra forma de ganarse la vida, pues no es empresario. Entonces, esa es la cultura chilena. ¿Cómo resuelve el salario vital que tú hablabas para esos 3 trabajadores que tienen la carnicería, este invento que se acabó de hacer yo? Valorando, bueno, cuánto cuesta la canasta familiar básica, las vacaciones que se va a tomar, el micro que va a la locomotora, todas esas cosas. Bueno, en un buen... Pero de todo eso tú puedes conversar con la gente que se puede interesar en llamarte, Miguel. Que me llame, no tienes problema. Doy mi número, mi correo. Pero está todo en pantalla, ¿no? ¿Sí? Mira, está todo en pantalla. Ya. Puesto. Me llaman de lunes a viernes o me escriben y yo siempre respondo. Si no estoy respondiendo por WhatsApp, salvo excepciones o urgencia, porque a veces me hacen consultas muy largas, entonces prefiero darle una cita a la gente para atenderla dignamente en mi oficina. O si vive, pues me llaman de Arica a Punta Arenas, doy entrevista telemática. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está toda la información en pantalla. Este es un regalo que te hace, mira, el regalo que te hace Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta que democratiza el conocimiento. Ahí está el libro en pantalla. A propósito de este es un libro que se publicó el año 2023 por los 50 años del fallecimiento de Salvador Allende, los 50 años del golpe, etcétera. ¿Puedo mandar un último mensaje? Pero el que tú quieras, pues. A mí como abogado de derechos humanos me ha tocado ver la situación del pueblo palestino con el genocidio que se está cometiendo, y quiero hacer un llamado a nuestras autoridades y a todos los partidos políticos progresistas que tomen conciencia de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Es un genocidio lo que está ocurriendo. Y muchas veces esto se escapa del mensaje público porque se tapan con otras noticias. Son capaces de criticar a Cuba, Venezuela, pero no se dice nada y no se hace nada por el pueblo palestino. Entonces hay que hacer un llamado para que se ayude al pueblo palestino a reconocerlo como Estado y buscar justicia para esas personas, porque uno como ser humano igual sufre viendo a niños o mujeres que son mutiladas, y que mucha fuerza al pueblo palestino y que nuestro gobierno llame a la justicia. Mira, yo sin saber que tú ibas a decir esto, lo digo muy en serio, por la empatía, por lo que tú me provocas al ser también abogado de derechos humanos. Mira lo que te traje yo. Tú recién hablaste del pueblo palestino, te lo traje un regalo acá, está en bolsita de regalo, todo lo demás, y quiero que por favor lo veas. Te traje al niño Jándala. El niño Jándala es el reflejo de la libertad del pueblo palestino. Es un niño que está de espaldas, ¿ya? Y se va a dar vuelta cuando Palestina sea libre. Obviamente mataron al creador, las fuerzas de ocupación israelí mataron al creador de Jándala hace muchos años, pero aquí está hecho en hermosa madera el niño Jándala, por favor, para que tú lo tengas. Es el sinónimo, viene a ser como el condorito de Chile, Jándala en Palestina, pero con un significado bastante distinto a condorito. Me acordé en Chuma, pero esto es condorito. Ya. Y, por favor,
esto también es para ti y muchas gracias por lo... Bien. Pero muestra la cara también. Sí. Pues. Muchas gracias, César. No, al contrario, si queréis me pasáis unas 2 lucas, pero si no... Vamos. Oye, está bonito, un jarrito, porque la gente no vio ponle el jarrito para que vean el sentido. Sí, bueno, soy cagado, pues, Miguel. Miren, ahí está, eso. Hemos hecho desde Muchas Recoletras Conciencia Activa con el abogado de Derechos Humanos, abogado laboralista Miguel Yáñez. Gracias por tu humanidad, Miguel. Que estés muy bien. Gracias en nombre de todo el equipo. Querido Chao, amigo. César. Querido Miguel.